Estamos el día jueves 23 de abril de 2020. Como les decíamos en el espacio de la entrevista de esta mañana, vamos a conversar con el secretario jurídico de la Presidencia de la República. Hay temas importantes que han surgido en las últimas horas, como por ejemplo el plan para traer a todos los salvadoreños que se quedaron varados en diferentes países del mundo en medio de la emergencia y tras el cierre también del Aeropuerto Internacional Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Recordemos que el transporte aéreo ha estado muy irregular desde que comenzó el tema de la pandemia de coronavirus. Pero pongamos algunos hechos en contexto y luego saludamos a nuestro invitado. 4 decretos que aprobaron recientemente los diputados de la Asamblea Legislativa en el marco de la pandemia del COVID-19 fueron vetados por el presidente de la República, Nayib Bukele. Además, regresó 2 más con observaciones. Los documentos vetados obligaban al gobierno a capacitar, entregar insumos de protección y pagar un seguro de vida a todos los médicos, enfermeros y profesionales de salud que combaten la pandemia del coronavirus. Además, contenían disposiciones transitorias relativas al trabajo del personal sanitario. El mandatario vetó también las reformas al decreto de estado de emergencia nacional que buscaba habilitar todas las empresas de alimentos y bebidas siempre y cuando se acaten medidas sanitarias actualizadas. Bukele también vetó las disposiciones transitorias para garantizar la continuidad de las prestaciones de los servicios del Instituto Salvadoreño del Seguro Social a los trabajadores en condiciones de desempleo, suspensión de contrato o caída en mora de las planillas por los patronos durante la emergencia, argumentando que el gobierno no tiene un equilibrio presupuestario para realizarlo. Esta mañana conversaremos con el asesor jurídico de la Presidencia, Conan Castro, sobre estos y otros temas. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Así es, esta mañana está con nosotros el secretario de Asuntos Jurídicos de la Presidencia de la República, Conan Castro. Muy buenos días, Conan, un gusto que nos acompañe. Gracias por estar aquí en Noticiero Hechos. Muy buenos días a ti. Para mí es un gusto también poder informar a la población de las situaciones, de cómo estaba trabajando el gobierno, directamente el Ejecutivo, y pues, enhorabuena. Así es. Bueno, comencemos hablando del plan que anunciaban ayer junto a la ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Gil Tinoco. Hablaban de este proceso de traer de regreso a los salvadoreños que se encuentran varados en diferentes partes del mundo a raíz de la emergencia. Ustedes decían a partir del 1 de mayo, esperamos que esto empiece a funcionar, pero ¿cuál es en sí el plan que se va a seguir? ¿Cuál es la estrategia que van a poner en marcha para poder traer a esas personas de regreso a El Salvador? Sí, bueno, yo creo que debemos de contextualizar primeramente. Se ha utilizado mucho la palabra varados para aquellas personas que estaban fuera del país en los momentos que se dio el cierre y que posiblemente ya tenían su boleto comprado de regreso para nuestro país. Claro. Hay que hacer señalamientos. El día de ayer yo también manifestaba que alrededor de 1926 personas, para un dato bastante exacto, en el cual yo les mencionaba que eran personas que habían retornado a nuestro país. Y había muchos señalamientos al respecto. Quiero hacer esa aclaración. Estas personas son, en un primer momento, personas que están fuera del país y que literalmente han sido abandonadas y no tienen recursos. Entonces, estas personas se han acogido, se han traído y se les ha dado todas las medidas necesarias. Han pasado, obviamente, a su cuarentena, se han examinado para ver de COVID-19, para ver si no dan positivo. Gracias a Dios no hemos tenido ningún caso. Pero es importante señalar que estas personas son de máxima vulnerabilidad. ¿Por qué repito esta palabra de vulnerabilidad? Es importante determinar que la visión, y todo ha sido apuntado, que vamos a determinar una clasificación con base a la vulnerabilidad de las personas que se encuentran fuera en el exterior del país y que necesitamos apoyar para su retorno. Estas personas hemos encontrado menores de edad de 6, 8 años, mujeres embarazadas, que han sido literalmente, han quedado tiradas pues fuera del territorio. Se han abierto fronteras, ¿cómo es que se llama?, movido a través al avión. Hemos traído aviones que han traído a estas personas a fin de poder sufragar esa necesidad. Pero aparte también tenemos claro que existen alrededor de 5 o 6 mil personas que han llenado ya el formulario para Relaciones Exteriores, que están necesitados o que se quedaron varados. Estas personas también se ha desarrollado un plan macro que parte de un diagnóstico que viene trabajando directamente Relaciones Exteriores desde que esta situación comenzó, es decir, la situación de emergencia del COVID-19. Hay que aclarar, tenemos alrededor de 250 casos, por lo menos hasta ayer a la medianoche.
Tenemos 84 centros de cuarentena, los cuales ahorita albergan alrededor de 4.800 personas, y estamos jugando entre las personas que van saliendo de su cuarentena y las personas que van entrando, ya sea fuera del país o personas que han violentado de alguna manera la cuarentena y han sido, a través de un centro de evaluación COVID, han sido mandados a hacer su cuarentena. Entonces esto nos mantiene de alguna manera llenos todos los espacios. ¿Qué es lo que pretende el plan? Al día de ayer se había trabajado con la ministra de Relaciones Exteriores una iniciativa para la Asamblea Legislativa a fin de darle cierta legitimidad y apoyo al plan que se ha desarrollado. Dicho plan también tiene su auge en una sentencia de amparo que pronuncia la Sala de lo Constitucional, en la cual se nos ordenaba pues presentar un plan de desarrollo para traer paulatinamente a los varados, ya que se han llamado varados, que han quedado en el exterior. Y pues con base a eso se desarrolló este plan y se ha generado con Relaciones Exteriores una iniciativa de ley. Sin embargo, ayer por la noche hablábamos con el señor presidente de la República de darle continuidad y darle más celeridad a esto. Y me decía el señor presidente de que se volvía innecesario y hasta burocrático el mandar a que la Asamblea Legislativa, que se volvía un ente eminentemente político, el mandar una iniciativa cuando nosotros teníamos todas las herramientas necesarias para poder ejecutar el plan. De esta manera, pues, la visión de este plan, ya nos hemos reunido, se ha generado una comisión específica que va a ser liderada directamente por la Secretaría Jurídica, en la cual se encuentra Relaciones Exteriores, se encuentra el Ministerio de Turismo, quienes son los encargados de los albergues, obviamente el Ministerio de Salud, también tenemos a Aviación Civil y la Dirección General de Migración. Todos estos son equipos que estamos trabajando, cada quien desde su punto de vista. Hemos reservado ya alrededor de 300, 400 espacios dentro de los albergues para que el 1 de mayo poder traer a esa cantidad de personas. Si logramos traer más, pues primero Dios, o sea, se está trabajando ya, Aviación Civil está trabajando en la relación contractual con las aerolíneas para que éstas nos apoyen y poder cumplir con los contratos para aquellas personas que ya tenían comprado su boleto de regreso. Por su parte, obviamente, Relaciones Exteriores, que tiene todo un diagnóstico, estamos definiendo, ya muchas personas han llenado un formulario, hay un formulario número 1 y hay ciertas personas que bajaron a esa clasificación y determinamos con base a la vulnerabilidad cuáles son ese segundo equipo de personas que vamos a ir apoyando por las necesidades que ellos tienen. ¿Cuáles son esa clasificación que nosotros determinamos en cuanto a vulnerabilidad? Obviamente menores de edad, mujeres embarazadas, tenemos también personas con capacidades especiales, tenemos lo que son personas con enfermedades crónicas y así sucesivamente, familias, y también estamos viendo la viabilidad de traerlos, porque no basta tener la intención de decir, lo vamos a traer de aquí o de allá, sino que Relaciones Exteriores está haciendo un gran trabajo con cada uno de los países de donde debe de abrirse, porque hay cielos cerrados en estos momentos. Por eso el tema de las aerolíneas que también no quieren volar, no quieren hacer un viaje de aquí para allá, de los países de retorno para acá, entonces está haciendo toda esa negociación. Sin embargo, pues estamos a 23 de abril, en 7 días creo que nosotros tenemos tiempo suficiente para atraer nuestro primer ya grupo de personas que han sido llamados los varados y traerlos ya al país y esperamos darle una continuidad un poco más ágil a este tema. Pero esto funcionaría a través de vuelos comerciales, se fletarían aviones como lo han hecho otros países para llevar a sus connacionales que estaban también en diferentes partes del mundo. ¿Cómo funcionaría? ¿O esperarían que se abran los aeropuertos en otras partes para comenzar a hacer las conexiones y traerlos hasta El Salvador? No, realmente no sabemos cuándo va a terminar el tema de la pandemia. Es una situación muy difícil. En nuestro país es una situación en estos momentos de alguna manera controlada, pues los salvadoreños han dado una respuesta a mantenerse en sus casas, a pesar que todavía hay personas que salen irresponsablemente, pero en la generalidad
creo que debo mencionarlo, respecto de la aceptación que hay para las medidas que ha tomado el gobierno es bastante grande al escuchar decir Gallup que tenemos un 98% de aprobación, lo cual nos dice pues de alguna manera que estamos haciendo bien las cosas y debemos seguir trabajando en ese sentido. Así que pretender esperar a que se abran los aeropuertos o que hayan cielos abiertos o que todas las aerolíneas nos traigan a las personas, pues sería muy difícil y complicar mucho más las situaciones. Pero debemos de utilizar todas las herramientas que tenemos a la mano para poder ejecutar el plan, dentro del cual se ha contemplado obviamente también utilizar aviones charter para poder traer a las personas y era parte de presentar una iniciativa de ley, pero realmente tenemos lo que es esta herramienta jurídica, que es la ley de emergencia, que nos permite de alguna manera utilizar fondos de otras carteras para las necesidades que tenemos para afrontar la emergencia COVID-19. Aclaremos entonces que parte de tener estas personas fuera del país y que fueron o quedaron atascados, pues realmente es la palabra, fuera del país, porque se cerraron los aeropuertos y que fueron medidas de prevención que se tomaron, son parte de esta emergencia, han sido realmente, les atañe directamente la emergencia y pues con base a esa justificación pues tendríamos la capacidad de alguna manera de poder hacer algunas contrataciones para poder traer aviones directos, para lo cual se abriría específicamente los aeropuertos para traer a estas personas. Ahora bien, secretario, ¿qué le dice usted a las personas que han estado manifestándose, sobre todo a través de las redes sociales, diciendo el gobierno nos abandonó, no nos han estado poniendo atención, incluso los familiares de las personas que están fuera han dicho, pues no se nos ha dado la orientación debida, sentimos que se nos ha dejado a la deriva en medio de la emergencia? ¿Qué le responden ustedes a todas esas críticas que han surgido en medio de la emergencia sobre estas personas en específico que quedaron fuera de El Salvador? La verdad es que es normal, entendemos la posición, la postura de las personas. No es fácil estar lejos de sus casas, lejos de sus familias. Muchas personas tienen toda su familia aquí, están solos. Es una situación muy complicada, pero también para nosotros como ejecutivo ha sido una situación muy delicada el poder de alguna manera navegar y trabajar lo que es la emergencia. Obviamente, desde hace varios días yo les vengo diciendo, nos comprometemos a que van a regresar, los vamos a apoyar. Se ha estado trabajando, no se les ha olvidado, se ha hecho un diagnóstico, hay una inversión, ayer lo manifestaba la señora canciller y manifestaba más o menos una inversión en apoyo a estas personas de la emergencia de alrededor de $100,000, los cuales contemplaban alquiler de Airbnb para ciertas personas y se han abierto casas de consulados donde para que puedan llegar a habitar estas personas que están fuera y se les ha llevado a otras comidas. Sabemos que no es suficiente, lo tenemos más que claro, sabemos que hay mucho más por hacer, sabemos que hay una gran necesidad, pero estamos enfocados y trabajando directamente en eso. La Secretaría pues, Jurídica ha tomado la batuta de la coordinación, pues a raíz obviamente de la resolución que sale de la Sala de lo Constitucional a fin de darle cumplimiento a la misma y tratar de ser más expedito a través de esta comisión donde incorporamos ya a todos los entes interinstitucionales que podemos apoyar al tema. También esto se da en medio de una situación que estaba en discusión en la Asamblea Legislativa. El presidente vetó precisamente un decreto legislativo que tenía que ver con el regreso de los salvadoreños en el exterior. Y los diputados incluso habían manifestado esta semana que ellos estaban dispuestos a superar el veto del presidente. ¿Cómo ven ustedes este tema que se está siendo abordado incluso también desde otro órgano de Estado, como es el legislativo? Ellos tenían pues dos decretos, el 620 y el 621, que fueron vetados por el presidente de la República, uno que tiene que ver con beneficios para personal médico y otro también el que tiene que ver con los salvadoreños en el exterior, y los diputados habían dicho ante el veto del presidente, estamos dispuestos a superar ese veto. ¿Sienten ustedes que la Asamblea Legislativa en determinado momento ha estado, digamos, invadiendo las atribuciones que les tocan a ustedes como Ejecutivo en los casos específicos de estos dos decretos? Sí, realmente hay una intromisión directa de parte de la Asamblea Legislativa al pretender ejecutar actividades que son propias del Ejecutivo, llámese a través de Cancillería o llámese a través del Ministerio de Salud. En ambos decretos suceden las mismas situaciones. Existe esa intromisión y en ambos decretos la Asamblea Legislativa, como ya lo ha dicho el presidente, la Asamblea Legislativa puede dictar y en papel
todo alcanza, es decir, podemos poner cualquier cantidad de cosas. El problema es que la misma Sala de lo Constitucional ya ha determinado, y para ejemplo podemos dar el antecedente de Fosalud, que emitió una sentencia en la cual determinaba que la Asamblea Legislativa tenía de alguna manera, para poder emitir un decreto ley, tendría que presentar la justificación económica o de dónde saldrían los fondos para apoyar la ley que se estaba emitiendo. En ese sentido, pues, en ambos casos, lo que ha presentado la Asamblea o los decretos de la Asamblea Legislativa han sido, pues, únicamente papeles que no tienen mayor sustento, porque nunca fueron directamente consultados con las entidades necesarias, es decir, con las instituciones, llámese el Ministerio de Salud, llámese Cancillería, sino que solo se emitió para el fecha de 1 de abril, que aún no teníamos de mejor desarrollo, digamos, la visión de cómo entraba la emergencia y cómo se iba manejando o controlando el virus COVID-19, que gracias a Dios se ha mantenido la curva de alguna manera y no va creciendo. No se tenía de parte de los señores diputados una visión completa para empezar, y mucho menos cuando la vuelven y emiten un decreto totalmente inconsulto. Entonces, lo que sale o lo que arroja es un decreto que no tiene una justificación o una fundamentación real. Es por base a eso que el señor presidente decide vetarlos y echar a andar un plan de desarrollo y de ejecución mucho más expedito. Entonces, hay un proceso a seguir. Obviamente, si ellos superaran dicho veto, hay un proceso que nosotros tendremos que examinar, o el presidente deberá examinar, si cumple la constitucionalidad, la cual entendería que no, porque sigue siendo inconsulto, sigue no teniendo un fundamento financiero o para financiar el decreto, y por ende deberá mandarse entonces a la Sala de lo Constitucional para que derima la controversia surgida. Ahora bien, el presidente de la República, cuando hablaba del veto y decía, sobre todo en el tema de los beneficios a los médicos, decía, se les ha engañado, esto no funciona así. De hecho, decía, estamos preparando un paquete nosotros para apoyar a las personas que están trabajando en la primera línea de contención del coronavirus. Se refería pues a todo el personal médico y sanitario que está en este momento en toda la atención hospitalaria. Decía una serie de críticas incluso a la Asamblea por lo que estaba pasando precisamente con este decreto. ¿Qué es lo que pasó? La Asamblea, en medio de la situación de la emergencia, aprueba un decreto donde habla que se le den ciertos beneficios al personal hospitalario, pero uno de los cuestionamientos que ustedes hacían desde la Presidencia de la República era de que no se provisionaba, digamos, la fuente de los fondos para financiar ese tipo de decreto. Justamente. Como te dije, al igual que el anterior decreto, nunca se ha provisionado los fondos. Es decir, la Asamblea nunca ha dicho de dónde van a salir los fondos, de dónde pretende sufragar o pagar todos los beneficios de los cuales se están hablando. Nuevamente, porque son decretos inconsultos. Nunca se llamó a Hacienda, nunca se llamó al Ministerio de Salud para determinar eso. Sin embargo, se presentaba hace unos minutos en las noticias, y ustedes lo estaban diciendo, en el Seguro Social ya se han estado entregando desde la semana pasada todos los implementos necesarios de seguridad para prevenir el COVID-19, llámese guantes, mascarillas, trajes especiales. En el Seguro Social hay una inversión de alrededor de 3 millones de dólares solo en equipo de seguridad para prevenir el COVID-19, y en el sistema de salud se han invertido 10 millones de dólares. Es decir, se ha comprado el equipo necesario, más que suficiente para que las personas que están en la primera línea, llámese médicos, llámese enfermeras, tengan el equipo y las herramientas para poder afrontar el virus. Sin embargo, ayer nos dábamos cuenta de situaciones que nos llevaron a otros protocolos, como son el que se hallan en diversas instituciones. En alguna alcaldía se demostró, hay videos donde habían jefaturas que se han quedado o tienen embodegados todos esos equipos, lo cual se vuelve realmente irracional en un momento de una emergencia como la que estamos viviendo. Pero el decreto legislativo se refería a beneficios salariales, a beneficios en cuanto a seguros para el personal médico. Nuevamente, eso sabe porque también se refería al tema de equipos. El tema de los seguros de vida, también se está trabajando para apoyarlos con seguros de vida. Yo no sé si ustedes recuerdan, salió una noticia también donde se regalaron unos seguros de parte de unas aseguradoras que privada. Tuvieron a tener de una aseguradora privada.
y se está fondeando el tema para ver cómo mejorarles y apoyarlos también en el tema salarial y con seguros de vida. Muy bien, vamos a una pequeña pausa comercial, ya regresamos con más de la conversación que tenemos esta mañana aquí en Hechos AM con el secretario de Asuntos Jurídicos de la Presidencia de la República, Conan Castro. Regresamos enseguida. Esta mañana en el espacio de la entrevista conversamos con Conan Castro, el secretario de Asuntos Jurídicos de la Presidencia de la República. Como decíamos, hay diferentes temas en las agendas en estos días y uno tiene que ver como, por ejemplo, la situación de la apertura de la economía, el que se active la actividad productiva en El Salvador. Secretario, en estos últimos días nosotros hemos conversado con diferentes personeros del gobierno que nos han dicho, miren, nosotros ya estamos trabajando en un plan para activar la economía. Eso se tiene que hacer de forma gradual y tomando en cuenta la visión que pueden tener los diferentes sectores involucrados en esta situación. ¿Qué nos dice usted como secretario de Asuntos Jurídicos de la Presidencia sobre este tema que está ya siendo parte de las agendas? Porque mucha gente dice, no podemos seguir paralizados, tantos sectores grandes han dicho necesitamos que el país comience a producir y sectores pequeños también que dicen las micros y pequeñas empresas nos estamos ahogando si esta situación continúa igual. La verdad que como manifestamos, esta es una emergencia a nivel mundial, es una pandemia a nivel mundial. El tema de la economía decreciente es a nivel mundial. Vemos países muy grandes como los países europeos, como Estados Unidos, que van a la baja directamente. Bueno, veamos el precio del crudo, ¿verdad? Que ha muerto prácticamente y hay que pagar porque les compran el barril. Entonces, la economía realmente está sufriendo a nivel mundial una situación muy dura. A nivel de nuestro país, El Salvador, que pues el presidente Nayib Bukele ha tenido la visión de, en un primer momento, darle la prioridad a la vida y a la salud de nuestra población, porque si no hay salud, pues no hay mucho que ir a hacer, ya que siempre se ha dicho, pues lo material se puede hacer, pero la vida de una persona no se puede pagar. Dicho eso, se han trabajado alrededor de 5 iniciativas de ley, las cuales se han trabajado directamente con la empresa privada, con todos los diversos gremios que forman parte de la ANEP, ASI, los textileros, los constructores. Los constructores, todos ellos han estado involucrados en estos temas para poder darle una respuesta a esta reactivación. La búsqueda principal ha sido el desarrollo y la manutención del empleado. Es decir, para que esta persona no se vea tan afectada en la economía, porque realmente somos todos, desde la persona que gana el salario mínimo menos, hasta el empresario que genera cientos o miles de empleos. Todos estos somos los que movemos la economía, y si uno de estos actores no está bien, obviamente la economía va en depresión. Para esto es necesario pues inyectar dinero directamente a la empresa, a la microempresa, a la mediana empresa y obviamente a la gran empresa, y se ha buscado cuáles son los mejores mecanismos necesarios para que esto suceda. Obviamente igual es paulatino, no es un proceso que se va a desarrollar en una semana porque se inyectó el dinero y la economía va a volver a crecer. Sin embargo, pues escuchamos un artículo del Banco Mundial en el cual hablaba de que íbamos a tener una baja del 4.5% del Producto Interno Bruto, pero que de igual manera podíamos ser uno de los países que en esta región podamos salir adelante mucho más rápido. Se ha buscado a través de estas conversaciones pues generar el salir de este embrollo en el que nos encontramos por la emergencia, y pues estamos a la espera de que ya en los últimos detalles, porque como dije, no ha sido antojadizo del gobierno, del Ejecutivo esta propuesta, sino que ha sido directamente trabajado con las diversas gremiales. Es decir, el gobierno no va a imponer un plan de activación, lo van a hacer, digamos, en común acuerdo con todos los involucrados. Nunca hemos pretendido tener la razón de todo y creemos que el involucramiento de todas las fuerzas y todos los actores dentro del país son necesarias para poder llegar a mejores acuerdos, mejor entendimiento y que el país pueda desarrollarse. Así que ahorita pues te diría que está la pelota prácticamente en su cancha para que definir los últimos detalles ya prácticamente están listos, y si este día se logra pues ya cerrar y pulir el documento, serán presentados, creería yo que para el mediodía o a las 2 de la tarde podrían estarse presentando estos 5 documentos. Lo digo pues
con total confianza porque los tenemos ahí en la Secretaría Jurídica ya listos para preparar sus iniciativas y que se firmen, ¿verdad? Que sea firmado directamente por el presidente y por el ministro respectivo. Estamos ya prácticamente en los periodos últimos de la cuarentena y mucha gente se pregunta, ¿qué va a pasar después del 1 de mayo? Y esa es una pregunta que obviamente va para ustedes, que son en este caso los funcionarios del gobierno que están manejando toda la emergencia. Mucha gente dice, vamos a volver a trabajar, ¿cómo se va a hacer esto? Una apertura de poco a poco, porque obviamente hay muchas recomendaciones que seguir. La Organización Mundial de la Salud está advirtiendo, incluso ayer decía, es peligroso, decía, una segunda oleada de contagios de COVID-19 a nivel global. Y es por eso que les hacía las advertencias a los países, decía, tienen que tener mucho cuidado a la hora que ponen fin a los procesos de cuarentena, porque esto puede significar la diferencia entre un contagio masivo nuevamente o que la economía se pueda comenzar a desenvolver en medio de una serie de condiciones debido pues a la misma situación de emergencia. Es una situación bien difícil porque son decisiones que deben de tomarse porque estamos jugando entre la vida y la salud de las personas, lo cual es una prioridad de un derecho fundamental constitucional al cual el Ejecutivo se ha aferrado, versus un tema económico que también mata, que es la falta de poder llevar el alimento a nuestros hogares, y lo tenemos completamente claro. Nosotros hemos visto cómo ha ido creciendo, pero de manera paulatina, muy despacio, lo que es la curva. El presidente tomará las decisiones llegado el día, si es necesario, pues continuar de alguna manera con la cuarentena e ir abriendo poco a poco algunos de los entes o de las industrias para que se puedan ir desarrollando y mejorando. Pero hasta este día las medidas continúan, estamos para el 1 de mayo y de verdad será el presidente quien determine a través de los informes que tengamos o que llegan del Ministerio de Salud si se pueden aperturar realmente o si tenemos esa capacidad realmente de aperturar y no nos va a generar un rebrote de esta enfermedad. Pues lo podemos ver en Singapur. Si ustedes no se han dado cuenta, hubo un rebrote muy fuerte que afectó directamente, y esto genera que si se da un rebrote o si se da algo muy fuerte, no importa que hagamos una apertura para ver de cómo manera agilizamos la economía de nuestro país, ya que lo que va a generar es de que retrasemos mucho más la economía. Esto lo querías totalmente frenarla, porque esa es la diferencia entre que sean 2 meses hasta 3 meses de un estancamiento económico a 6 o 1 año. O sea, si esto se desborda, nos vamos a ver en una problemática mucho mayor que no se va a poder controlar. Ahora bien, secretario, me gustaría que me diera también su punto de vista sobre otras situaciones, el tema de los cercos sanitarios. El fin de semana, pues todos sabemos, se montó el cerco allá en la zona de La Libertad. Hubo hasta cierto punto un poco de controversia porque decían que se estaba coartando las libertades de las personas, que definitivamente que ese no era un cerco sanitario, sino un cerco militar. ¿Qué dicen ustedes desde el Ejecutivo sobre toda esta discusión que se generó a raíz de la orden que daba el presidente de montar este cerco en La Libertad y pedirle a los ciudadanos que se quedaran pues en sus casas? Sí, bueno, debemos analizar primeramente el tema. Todas las instituciones estamos llamadas en un tipo de emergencia a brindar todo el apoyo necesario que necesite en ese momento la cartera de Estado encargada de la situación. En estos momentos el Ministerio de Salud quien requiere todo el apoyo de las carteras de Estado del Ejecutivo. Dicho lo anterior, estamos frente al llamado que quienes ejecutan o quienes están frente a la población garantizando las medidas de prevención son directamente la Policía Nacional Civil y en apoyo con la Fuerza Armada. Obviamente, al establecer un cerco o un cordón sanitario, serán estos quienes realicen el cordón sanitario. No vamos a tener 500 médicos haciendo el cordón sanitario. Para empezar, no los tenemos. Y para eso, es decir, quien ejecuta directamente las medidas de prevención frente a la población para garantizar dichas medidas, llámese, son los cuerpos de seguridad. Será dentro del hospital, será dentro de los centros de evaluación, será dentro de los centros de cuarentena, quien directamente lo mira el Ministerio de Salud a través de sus doctores, enfermeras, etcétera. Entonces, no hay ninguna militarización, ellos solamente están cumpliendo con la orden que da directamente el Ministerio de Salud. Creo que es importante, pues, que
decir que estamos habilitados de conformidad al artículo 136 y 139 del Código de Salud para establecer esos cordones. De hecho, pues debo también aplaudir y agradecer de alguna manera la visión que está teniendo ciertos alcaldes de unirse a la visión del Ejecutivo en cuanto a la prevención de los lineamientos que ha dado directamente el Ministerio de Salud para el desarrollo y el afrontar esta emergencia. Ahora bien, ¿considera usted que entonces que los alcaldes definitivamente sí están en sintonía con lo que pidió el presidente de la República, que las municipalidades asumieran también parte de la responsabilidad del manejo de la emergencia? Aunque incluso el mismo presidente decía de que esto había generado controversia dentro de los partidos políticos, porque decían de que incluso a algunos alcaldes se les había pedido que no estuvieran dando declaraciones relacionadas con lo que había pedido el presidente. Sí, vamos a ver. Yo creo que es importante determinar que las cúpulas de los partidos, ellos están en elecciones, están en un año preelectoral y hay una agenda político-partidaria la cual están viendo. Sin embargo, creo que hay muchos alcaldes, no en su totalidad, pero hay muchos alcaldes que se han unido a la visión del Ejecutivo porque saben o han entendido realmente la necesidad o la emergencia en la cual estamos viviendo. Esto ha producido de alguna manera pues ese apoyo directo. Han salido alcaldes declarando pues que están en apoyo a los lineamientos y han establecido algunas medidas hasta más fuertes de los que tiene el Ejecutivo, y pues creo que enhorabuena están protegiendo porque el alcalde es el que está directamente con su población. El alcalde conoce a todas las personas dentro del pueblo, dentro del cantón, y él sabe pues cómo manejar de alguna manera pues directamente la población de las cuales ellos regulan. Entonces me parece que ha sido muy acertado. Obviamente reclamos de parte de las cúpulas, quienes están en una visión más de desgaste, aprovechando estos momentos de emergencia para criticar y tratar de desgastar pues lo que es al órgano ejecutivo y directamente al presidente Nayib Bukele. Ahora bien, en medio de todo esto de que se ha dado de la emergencia, surgió también el caso de Panchimalco. Incluso algunos voceros del FMLN decían que el alcalde de Panchimalco se ha convertido en el primer preso político de la administración de Nayib Bukele. ¿Qué dicen ustedes desde la Secretaría Jurídica sobre este tipo de apreciaciones? Me parece de que ha sido tendenciosas de parte de algunos diputados del FMLN. Han hecho señalamientos en los cuales, pues, más que lo que yo diga, y está en los videos directamente, han habido aún agresiones a compañeras trabajadores del ministerio, las cuales fueron vilipendiadas, las cuales fueron maltratadas. Hay videos de eso claramente, y pues se ha demostrado que el camión del MAG iba directamente a unas bodegas, las cuales habían sido arrendadas porque no eran del MAC directamente, sino los fertilizantes eran de una empresa privada directamente quienes se les llevaban, que es parte del trabajo que hacen y se apoya de parte del ministerio, lo cual cuando llega el señor alcalde, que incluso hay videos donde sale con unos pick-up de la alcaldía, y como lo decimos nosotros, en plena luz del día se estaba hurtando los fertilizantes que eran de una empresa y se los estaba llevando para la alcaldía. Bueno, entiendo yo que es para la alcaldía, pero es una situación muy delicada donde si esto fuese cierto como la posición que ellos han pretendido hacer, bueno, aclaremos, ¿por qué razón él va, con base a qué él puede decomisar esos fertilizantes al ministerio? ¿Con base a qué? ¿Cuál es la justificación o fundamentación que se los va a llevar y se los va a tomar para la alcaldía? ¿De dónde tiene la facultad de hacer un decomiso de esa manera? Yo pienso que si como ciudadano, como funcionario, y máxime nosotros los funcionarios, que solo podemos hacer lo que la ley nos obliga y nos faculta. Eso quiere decir que yo como funcionario pude haber ido a poner una denuncia en todo caso o un aviso a la fiscalía del supuesto delito que yo pretendo decir que existía, pero en ningún momento él se tomó de alguna manera la justicia, digámoslo así, por sus manos y pretendió ir a arrebatar directamente al ministerio, al camión del ministerio, los fertilizantes que se llevaban. Me parece
muy atrevido, por no utilizar otra palabra, de su parte el hacer ese tipo de declaraciones y pretender darle vuelta a la tortilla, así como también de los diputados, cuando hemos visto todos los videos, todas las personas somos testigos de que han generado una situación agravante respecto de esa, porque para mí es un hurto. Pero bueno, será la Fiscalía General de la República quien determine el ilícito penal que se haya. Muy bien, ayer el fiscal general de la República daba declaraciones y decía también que se iba a investigar el tema de los toques de queda. Hasta ahora solo habíamos escuchado de toques de quedas en Nuevo Cuscatlán, que lo había anunciado la municipalidad, pero él decía que ni el presidente de la República ni las municipalidades deben establecer toques de queda, decía, porque incluso no hay un estado de excepción, decía. Sí, al respecto quiero decir, yo no he visto en ninguna parte donde haya anunciado directamente la alcaldía de Nuevo Cuscatlán dicho toque de queda. Entiendo que se filtró un documento en las redes y esto fue lo que generó dicha noticia. Entiendo que la Fiscalía actuó inmediatamente y mandó a preguntarle a la municipalidad si era cierto y que mandara un informe respecto del acta donde se había tomado esa decisión de toque de queda. Hasta donde yo tengo entendido, no ha existido esa decisión tomada de parte del Consejo Municipal y mucho menos una ejecución en ese sentido. Es decir, no ha existido toque de queda, no ha existido cierre de calles, ni siquiera un cierre de cordón sanitario. Entonces, muchas veces, como estamos en una situación un poco paranoica, se hace ver como que las noticias que caminan dentro de las redes sociales fueran veraces y generan una zozobra dentro de la población, o mejor dicho, dentro de los señalamientos que nos hacen a los funcionarios. Yo creo que en ese sentido, pues el fiscal general ha sido de alguna manera presionado para conocimiento de la causa, la cual creo que ya tiene claro, pero habría que ver y habrá que ahondar a través de las investigaciones que serán ellos mismos quienes las generen. Ahora bien, uno de los temas principales que ha estado en debate durante todo el tema de la emergencia ha sido la detención de las personas que han estado pues violando la cuarentena domiciliaria. ¿Qué ha pasado con esto? ¿Se ha seguido deteniendo a personas que han violado la cuarentena? Vamos a ver. Lo que pasa es que siempre hacemos referencia a detenciones y nosotros siempre hemos diferenciado lo que es una detención por un hecho sancionatorio, por un ilícito y por lo cual se le aplica una pena, una penalidad, como una legislación sancionatoria, y lo que es directamente un hecho preventivo. Quien arroja, el Ministerio de Salud lo que arroja son líneas grandes de cómo debe de prevenirse. Hablábamos la vez pasada, que si tú salías de tu casa irresponsablemente, digo irresponsablemente porque estás fuera de las personas autorizadas para poder salir o romper la cuarentena domiciliaria, estás poniendo en grave riesgo no solo tu persona, a tu familia y a todas las personas con las cuales tú te vas a relacionar, y esto genera una persona que se vuelve sospechoso. En razón de esto, ¿cómo se maneja? Tenemos ahorita alrededor de 2.300 personas en centros de cuarentena que han violado la cuarentena domiciliar sin tener justificación alguna, dentro de los cuales hemos encontrado desde personas en estado de ebriedad, personas perdiendo el tiempo literalmente, que no tienen nada que estar haciendo, es decir, personas desautorizadas para poder salir de sus hogares. Esto ha generado pues que tengamos llenos de alguna manera los centros de contención o los centros de cuarentena y no tengamos los espacios necesarios. Es por eso que yo te hablaba al principio de la entrevista. Hemos guardado alrededor de 350 habitaciones dentro de estos centros de cuarentena para las personas que pretendemos traer para el 1 de mayo. Esperamos que sean entre 350 y 400 y va a depender obviamente de todas las diligencias que se están provocando a este momento. Regresando al tema, no son detenciones, son retenciones preventivas y quien ordena dicha cuarentena es directamente el Ministerio de Salud a través de un centro de evaluación COVID-19 y sea un médico quien determina la cuarentena que debe seguirse por convertirse en una persona de alto riesgo y sospechoso de poder adquirir o andar con el virus COVID-19.
Ahora bien, ayer la Sala de lo Constitucional ordenaba, digamos, que se le diera, que se evaluara el enviar a su casa a un hombre que estuvo ya 30 días en los centros de contención y decía que había estado en diferentes de estos centros y que, bueno, consideraban que ya era necesario que se evaluara el enviarlo a su casa, que continuara con este proceso de vigilancia. ¿Cómo toman ustedes esta nueva, pues, decisión de la Sala de lo Constitucional? Nosotros siempre hemos tratado, o siempre hemos sido cumplidores de la sentencia o de las resoluciones de la Sala de lo Constitucional. Las resoluciones de la Sala de lo Constitucional, pues, deben acatarse, la Constitución ya lo dice, y se genera nada más una situación que debe de tomarse en cuenta. Como dije, en papel no es lo mismo que en la vida real. Sí. No somos nosotros el que pretendemos o definimos como casa presidencial, llámese el presidente de la República o llámese el secretario jurídico de la presidencia, sino que es directamente el Ministerio de Salud quien interviene. Claro. ¿Qué pasa si se da una situación como la siguiente, a manera de ejemplo? Imagínate tú que él ha estado en diferentes centros de cuarentena. Esta persona pudo haber adquirido de alguna manera el virus en esos movimientos. Esta persona debe estar o debe de permanecer según los lineamientos que da el Ministerio de Salud. Como dije, no es Conan Castro, no es el presidente de la República, sino el Ministerio de Salud quien emite el alineamiento de que esta persona debe de mantenerse en cuarentena mientras no se tenga la seguridad que no es una persona de riesgo. Cuando la Sala de lo Constitucional emite una resolución de este tipo, pone en riesgo a toda la población. Es decir, no somos nosotros como ejecutivos, no cumplamos con... No, es el Ministerio de Salud quien determina si usted está listo para abandonar el centro de cuarentena o no. Porque si usted, no importa si ya pasaron 30 días, pero si usted el día 30 aparece con COVID-19 positivo o que ha tenido nexos dentro de sus movimientos con personas que han dado positivo, obviamente usted no puede abandonar, aunque hayan pasado los 30 días, esa cuarentena, porque entonces estamos poniendo en riesgo a la población, ¿sí? Ya se mandó para acatamiento dicha resolución y es el ministerio que, base a la evaluación, determinará la salida de esta persona. Pero ustedes han evaluado el funcionamiento de los centros de contención. ¿Consideran ustedes de que han cumplido el objetivo que se trazaron para enfrentar la emergencia? Porque ha habido muchas críticas contra, digamos, los centros y el funcionamiento. Decían, se mezcló a las personas y esto pues se convirtió en posibles focos de contagio. Sí, claro. Lo que pasa es de que, hay que decirlo, los centros de contención, como inicialmente todos los casos de COVID-19, venían del extranjero para El Salvador, no teníamos casos locales. Y si tú te das cuenta dentro de la curva y tal y como se ha venido planteando dentro de las perspectivas que se han presentado, claro, en COVID-19, en la página web de COVID-19, nos podemos dar cuenta de que el 80 o 90% de los casos han sido o han venido de afuera. Entonces teníamos claro que si nosotros lográbamos que esos casos se mantuvieran el mayor tiempo posible sin entrar a la localidad o hacerlo pues dentro de la población, íbamos a contenerlo. De alguna manera, pues todas esas personas se estaban poniendo en riesgo a otras personas que se encontraban dentro del mismo centro de cuarentena. Pero al tenerlos bajo observación médica, obviamente era más fácil poder manejar este tipo de situaciones. Dicho eso, pues se ha trabajado cada día en ir mejorando todos los servicios que dan en esos centros de cuarentena. Se empezaron con centros de cuarentena donde había muchas personas juntas, como en Jiquilisco y en diferentes partes, y todo se fue mejorando a tal grado que hoy tenemos alrededor de 83 hoteles contratados, en los cuales se ha contratado pues el servicio de comida, servicio de habitación, obviamente su baño, y se ha garantizado de alguna manera el trato mínimo para todas las personas que se encuentran en cuarentena. Entonces sí, yo pienso que y cada día va mejorando el servicio y también las personas se han ido organizando, han ido entendiendo de mejor manera pues su cuarentena
y así también el Ministerio de Salud ha tenido una mejor logística para el movimiento y el desarrollo de estas personas. Ahora bien, secretario, ¿cuál es la evaluación que hace usted del manejo en general de la emergencia? ¿Cómo consideran ustedes que ha estado, digamos, todo ese manejo de este problema que comenzó, digamos, ya allá por marzo, cuando se presenta el primer caso en El Salvador, y estamos ya a 23 de abril, cuando estamos hablando ya de 250 infectados? Bueno, nosotros hemos creído que se ha tenido de alguna manera éxito con las medidas que se han tomado, a pesar de que en un principio fueron muy restrictivas y el presidente lo mencionaba en su momento. Todo lo que haga antes será muy exagerado, pero todo lo que haga después no será suficiente, decía él. Ha ayudado mucho todas esas medidas restrictivas que se tomaron. Yo ayer en la conferencia de prensa hacía un histórico más o menos de todas las medidas que se fueron tomando. Inmediatamente iban saliendo cada uno de los señalamientos a nivel internacional, que CNN habló de la primera persona en China cuando se dio allá por el mes de enero, y todo esto generó pues que sea desde nuestro punto de vista algún buen tratamiento. Pero fuera de lo que nosotros digamos, creo que debo referirme a las encuestas que han hablado de una aceptación de hasta un 98%, lo cual pues para nosotros nos dice que vamos por buen camino, que la población está de acuerdo con las medidas, a pesar que están sufriendo directamente pues el problema económico, que no es menos, sino al contrario es un problema muy grande, pero están conformes, están de acuerdo. Aún la empresa privada tiene claro que a pesar de la afectación económica que pueda tener, han sido las mejores decisiones tomadas y pues creemos que vamos en buen camino. Ahora bien, secretario, me gustaría que finalizáramos este espacio hablando un poco sobre la controversia que se generó también en redes respecto al tema de la presidencia de la República. Una de las interrogantes que andaba circulando era ¿dónde está el presidente? Digamos, usted me decía, bueno, hemos estado trabajando en las últimas horas con el presidente, tomando decisiones, pero ¿qué dice usted a quienes pues todavía hoy, a pesar de que el presidente ya lo desmintió y ha dicho que está aquí en El Salvador, pues se sigue hablando del tema? Pues obviamente siempre van a haber detractores, siempre van a haber insinuaciones. Todas las iniciativas que se trabajan las firma directamente el presidente, en los vetos los firma directamente el presidente. Personalmente pues tengo bastante relación con el señor presidente y pues no hay que más que decirles, aquí está el señor presidente, y bueno, ha dado varias cadenas nacionales de las cuales mucha gente se queja, que dice, pucha, mucho sale. Entonces nunca se va a lograr quedar bien con la gente, si sale porque sale mucho y si no sale pues porque tiene 15 días que no lo han visto, creo que ya lo extrañan y creo que pronto vamos a dar noticias y nuevamente va a volver a salir a otra cadena nacional. En los próximos días podremos ver al presidente sin de nuevo. Duda. Digamos, y créame, está aquí trabajando en primera línea, junto con la primera dama. Muy bien, secretario, le queremos agradecer que nos haya visitado esta mañana. Sabemos que son días pues, de muchas situaciones que resolver en todos los ámbitos, porque obviamente estamos hablando de una emergencia de dimensiones quizás que nunca las habíamos visto en El Salvador ni en el mundo. Y bueno, le queremos agradecer que nos haya dado espacio en su agenda diaria. Muchísimas gracias a ustedes y a los televidentes pues por escucharnos este día y permitirnos llegar hasta sus hogares y pues a sus órdenes. Vamos nosotros a una pausa y regresamos con más de Noticiero Hechos. Tenemos datos que actualizar. ¿Qué dice el mapa global? Se lo vamos a decir dentro de poco aquí en Hechos AM. Siga con nosotros, ya regresamos.